Hoy vamos a meternos de lleno en una historia dramática, muy compleja, que sacudió los cimientos de toda una nación. Esta es la historia reciente de Honduras, un relato de democracia, de poder y al final, de una ruptura muy profunda. A ver, esta es la pregunta que nos va a guiar en todo este recorrido. Suena a algo sacado de una película, ¿verdad? Pero fue la cruda realidad para Manuel Zelaya, el presidente de Honduras. Para entender cómo se pudo llegar a ese punto, tenemos que mirar mucho más allá de ese día. Este fue el momento cumbre. Las calles estaban que ardían, la incertidumbre era total y el orden constitucional se había hecho añicos. Pero ojo, esta explosión no salió de la nada. Fue en realidad la culminación de décadas y décadas de presiones acumuladas. Muy bien, vamos a sumergirnos en la historia. Hay que rebobinar la cinta hasta los años 80 para encontrar las verdaderas raíces de esta crisis, porque el contexto, créanme, es clave para entender por qué esas instituciones que se rompieron en 2009 eran tan frágiles. Nuestra historia arranca aquí, en una Centroamérica que era un verdadero hervidero en plena Guerra Fría. Y en ese ambiente de tensión máxima, la democracia hondureña intentaba, a duras penas, volver a nacer. Esta frase, que se le atribuye a la diplomacia de la época, lo resume prácticamente todo. La región era un polvorín, y para Estados Unidos, Honduras era una pieza fundamental en su tablero para contener cualquier cosa que amenazara su poder en la zona. Es que el panorama era explosivo. Por un lado, tenías la inspiración de la Revolución cubana y el triunfo de los sandinistas ahí nomás, en la vecina Nicaragua. Por otro lado, El Salvador estaba en plena guerra civil. ¿Y Honduras? Bueno, Honduras estaba justo en el medio de todo, convertida en un peón estratégico en el gran juego de la Guerra Fría. Entonces, ¿por qué los militares aceptaron, digamos a regañadientes, volver a los cuarteles? Pues básicamente por tres razones. Su propio proyecto político ya estaba agotado. Las élites civiles querían retomar el poder y, claro, el triunfo sandinista en Nicaragua cambió por completo las reglas del juego en la región. Así que, bajo toda esa presión, nació lo que se conoció como una democracia formal. Ahora, hagamos un recorrido rápido por los gobiernos que vinieron después. Cada administración tuvo sus propios retos, pero si los vemos en conjunto, fueron como capas de presión que se iban acumulando y que al final llevaron a la gran crisis. Y es que, aunque había presidentes civiles, los primeros años de esa democracia estuvieron fuertemente tutelados. Durante el gobierno de Suazo Córdoba, por ejemplo, quienes realmente movían los hilos eran las Fuerzas Armadas y la Embajada de Estados Unidos. Su sucesor, Ascona del Hoyo, siguió más o menos la misma línea. La soberanía del país era, en muchos sentidos, solo una formalidad. Pero con la llegada de Rafael Leonardo Callejas en 1990, Honduras vivió un giro económico radical. Se aplicó una política de ajuste estructural, conocida popularmente como el paquetazo. ¿Y esto qué significó? Pues abrir la economía, privatizar empresas del Estado y recortar el gasto público. Medidas que le pegaron, pero directo y bien fuerte, al bolsillo de la gente. Para que se hagan una idea del golpazo que fue esto, solo hay que ver este número. El tipo de cambio, que había estado estable por más de 60 años, se duplicó de la noche a la mañana. Fue un shock tremendo para la economía, que pulverizó el poder de compra de los hondureños. Después, durante el gobierno de Carlos Roberto Reina, vino lo que se llamó la Revolución Moral. Y aquí lo importante, el punto crucial, fue el intento de poner de una vez por todas al poder militar bajo el control civil. Fíjense, se eliminó el servicio militar obligatorio y la policía, que hasta entonces era controlada por los militares, pasó a manos civiles. Pasos que eran fundamentales para fortalecer esa democracia. Y justo cuando el país intentaba consolidarse, la naturaleza le asestó un golpe devastador. En 1998, durante la presidencia de Carlos Flores, el huracán Mitch arrasó Honduras. Destruyó infraestructura, acabó con la producción, fue un retroceso de años en el desarrollo del país. Un golpe brutal. Y así, con ese telón de fondo, llegamos al gobierno que lo iba a cambiar absolutamente todo. La presidencia de Manuel Zelaya fue, sin duda, el epicentro del terremoto político que estaba a punto de sacudir al país.
Aquí está la raíz de todo el conflicto. Zelaya llegó al poder como un candidato del tradicional y conservador Partido Liberal, o sea, de centroderecha. Nadie, y mucho menos la élite de la que él mismo era parte, se esperaba el giro radical que iba a dar su gobierno alineándose con los movimientos populares y los líderes de izquierda del continente. Y estos fueron los pasos que encendieron todas las alarmas en los círculos de poder. Desde unirse a Petrocaribe para conseguir petróleo más barato de Venezuela, pasando por un aumento del 60% al salario mínimo, hasta meterse en el ALBA, el bloque liderado por Chávez. Cada una de estas medidas fue vista como una amenaza directa a los intereses de siempre, y la gota que derramó el vaso fue su propuesta de cambiar la Constitución. La tensión era máxima. Y con todo este contexto que ya vimos, volvemos a junio de 2009. Aquel volcán, que venía acumulando presión durante décadas, finalmente hizo erupción. Y lo hizo de la forma más dramática que uno se pueda imaginar. La velocidad con que pasó todo fue asombrosa, casi como si siguieran un guión. En cuestión de horas, un presidente electo es secuestrado en pijama y enviado al exilio. El Congreso, rapidísimo, acepta una supuesta carta de renuncia que él siempre dijo que era falsa y nombra un nuevo gobierno. Y al día siguiente, la represión empezó a silenciar a quienes no estaban de acuerdo. El orden democrático se había roto. Pero el golpe de Estado no fue el final de la historia, para nada. Fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno muy doloroso para Honduras. Ahora veamos las consecuencias, las inmediatas y las que todavía se sienten. El panorama después del golpe fue desolador. El país quedó partido en dos, completamente aislado del mundo y con una crisis económica que, según las fuentes, hundió a más del 70% de la población en la pobreza. Y por si fuera poco, la violencia, que ya era un problema gravísimo, simplemente se disparó. Y para que entendamos la dimensión de esa violencia, fíjense en este dato. Incluso antes del golpe, las cifras ya eran alarmantes. Más de 12.000 muertes violentas en solo 2 años. Esto nos habla de una sociedad que ya estaba rota y con unas instituciones incapaces de garantizar la seguridad. El golpe solo vino a empeorar una crisis que ya existía. Esta metáfora del volcán es quizás la mejor manera de resumirlo todo. El golpe de 2009 no fue un hecho aislado, sino la liberación violenta de todas esas tensiones acumuladas a lo largo de la historia reciente del país. La desigualdad, la debilidad de las instituciones, la interferencia extranjera, todo eso. Y esa es la pregunta que queda flotando en el aire. La historia de Honduras es un recordatorio muy poderoso de lo frágil que puede llegar a ser la democracia y de las heridas tan profundas que deja una ruptura del orden constitucional. Reconstruir esa confianza es, tal vez, el desafío más grande de todos.